Buenas, de nuevo, crack bursátil. Recientemente Peter Schiff hizo unos reveladores comentarios a través de su podcast sobre el mercado de valores que asustaron a una gran cantidad de inversores. Peter es un reputado escritor y corredor de bolsa estadounidense que predijo con exactitud la crisis financiera mundial de 2008 y tras la pandemia ha afirmado que los recientes acontecimientos mundiales son el último clavo en el ataúd del ciclo alcista. También afirmó lo siguiente: vamos a presenciar un colapso en el mercado de bonos y la crisis financiera que está al caer será mucho peor que la de 2008. Y según él, la culpa de estos acontecimientos fue de la Reserva Federal por no permitir sanar la economía. Pero antes de ver sus declaraciones al completo, veamos el contexto del mercado en el que nos encontramos y quédate hasta el final para descubrir las importantes advertencias de Peter Schiff ante todo lo que se aproxima. El martes 4 de enero de 2022, el S&P 500 y el Dow Jones alcanzaron nuevos máximos históricos. Estados Unidos ahora tiene más ofertas de trabajo que en cualquier otro momento de la historia. Y, para colmo, una criptomoneda basada en un perro japonés llegó a valer más de 50.000 millones de dólares. Lo que estamos viendo en este momento es algo impactante y sin precedentes. En el vídeo de hoy vamos a explorar los desarrollos más inesperados que hay más allá de Wall Street, evaluando una base insostenible que está comenzando a mostrar grietas masivas que amenazan con derribar todo el sistema actual. Pero miremos la historia para no estar condenados a repetirla. Echemos un vistazo a algunas estadísticas reales sobre los mercados. Como ya sabrás, el S&P 500 es una fortaleza financiera que contiene 500 de las empresas más poderosas de los Estados Unidos. El índice está considerado como una de las inversiones más seguras que uno puede hacer, aunque pueda sonar como un cliché. Apostar por el S&P 500 es apostar por los Estados Unidos, y en los últimos 122 años este índice tiene una ruta realmente exitosa desde 1900. El índice ha proporcionado una rentabilidad desde 1900 del 72.991%. Esto significa que una inversión de $10.000 hace 122 años valdría hoy alrededor de 73 millones de dólares. Entonces, ¿por qué preocuparse? Warren Buffett, Jack Bogle y muchos otros inversores legendarios dicen lo mismo. Si no quiere preocuparse por acciones individuales, compre el índice y olvídese. Es una de las inversiones más seguras que uno puede hacer. Según muchos grandes inversores, es casi seguro que vas a ganar dinero con este índice. Pero como estoy a punto de mostrarte, el camino hacia las ganancias no siempre es tan fácil. Ha habido muchos periodos a lo largo de la historia de Estados Unidos en los que parecía que no había esperanza de recuperación tras un enorme colapso y ruina económica. Este gran gráfico muestra esa fea verdad. El índice cayó más del 20% en 19 ocasiones en los últimos 121 años. Y las matemáticas simples nos dicen que se espera una reducción del 20% cada 6 años de media. Pero quiero centrar tu atención en 3 caídas en concreto. La más destacada fue en 1929. Es cierto que fue hace bastante tiempo y aún no existía la SEC, pero 1929 muestra por completo el lado negativo de los índices. Hace casi 92 años el colapso de mercado más grande del siglo comenzó a producirse. El S&P 500 había perdido un 85% de su valor, pero a diferencia de la última caída del S&P 500 producida por la pandemia, que se recuperó por completo en tan solo 4 meses, la crisis de 1929 tardaría 25 años en recuperarse por completo. Imagina por un momento que tus ahorros ascienden a $100.000 y decides invertir ese capital en el S&P 500 justo antes de esta caída. Tus $100.000 invertidos pasarían a valer $15.000. Pero eso no es lo peor. Deberías mantener ese dinero en el S&P 500 durante 25 años para volver a recuperar tu inversión inicial de $100.000. Tendrías que no entrar en pánico y mantener ese dinero durante un cuarto de siglo solo para alcanzar el punto de equilibrio. Muchos ignoran los diversos periodos oscuros en los últimos 100 años porque creen que tal caída del mercado a día de hoy es simplemente imposible. Pero esta no es la realidad. El crack del 29 no es un caso aislado. Si tomamos el gráfico logarítmico del S&P 500 ajustado por la inflación, podemos ver los 25 años de recuperación en 1929, otra gran crisis en 1968 que hizo caer al mercado hasta un 62% y tardó la friolera de 24 años en recuperarse completamente en 1992. Y recientemente vimos la burbuja
burbuja.com, que comenzó en el año 2000 con una caída de hasta el 60%, que tardó 15 años hasta recuperarse por completo en 2015. Recuerda que si quieres ver este gráfico debes ajustarlo por la inflación. La pregunta a todo esto es: ¿eres capaz de mantener la calma ante una posible caída de esta índole? ¿Puedes mantener tus pérdidas durante más de 15 años hasta que el índice se recupere? Todo el mundo ha estado pensando que esto es imposible debido a que ahora tenemos bancos centrales que nos respaldan en cualquier escenario con deuda, estímulos y tasas de interés del 0%, que crean un ambiente inusual donde los mercados bajistas son una especie en extinción. Tras las dos últimas caídas masivas pudimos ver el poder de Jerome Powell y el código de estímulos para reavivar la economía, como ocurrió en marzo de 2020. El mundo entero estaba entrando en pánico y la base de los negocios se estaba deteriorando rápidamente. El mercado cayó de forma violenta, pero tan solo tardó 4 meses en recuperarse por completo. Compara esto con lo que el mercado tardó en recuperarse en el 29, en el 68 o en el año 2000. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Gracias en gran parte a varios programas financiados por la impresión de dinero, el impulso para encontrar una cura para las recesiones ha creado una línea de pensamiento delirante entre economistas y políticos. Cada reducción del mercado en el futuro se enfrentará con una gran inyección del equivalente financiero. Algo así como usar drogas para mantenerte despierto cuando necesitas dormir. Pero, como con cualquier otra adicción, las drogas traen efectos secundarios perjudiciales. Y el uso excesivo de la impresora de dinero es un mal hábito y pronto es probable que nos enfrentemos a las graves consecuencias de esta poderosa adicción. Ahora tenemos una euforia a corto plazo ante un posible dolor y sufrimiento a largo plazo. Es cierto que, por el momento, el mercado está en una tendencia alcista, pero como todos sabemos, en el fondo, esto no durará para siempre. Las acciones solo suben y todo el mundo acumula y compra más acciones. Las empresas de hoy en día no se basan en ningún tipo de realidad, sino más bien en un mundo bizarro donde los memes más fuertes y las bromas más divertidas se llevan la palma. Por ejemplo, GameStop tras el short squeeze producido por Wall Street Bets, algunas meme stocks, NFTs los cuales no podemos estimar un valor concreto y todo tipo de inversiones especulativas que no tienen en cuenta las valoraciones del mercado. Un claro ejemplo de esto es Tesla, que a pesar de tener unas enormes expectativas a futuro, está cotizando a precios bastante sobrevalorados y la empresa tendría que cumplir expectativas muy exigentes para continuar su senda de crecimiento en el mercado. Y es que actualmente Tesla es la quinta compañía más grande del mundo por capitalización bursátil y una de las pocas en superar el $1 billón de capitalización, pero a su vez es la empresa más sobrevalorada con un PER estimado de 344 veces cuando el PER promedio de la bolsa es de unas 17 veces. Desafortunadamente, este tipo de comportamiento en los mercados no suele durar para siempre, y es por eso que Peter Schiff y muchos como él han estado prediciendo un colapso grave que no se ha materializado en los últimos 10 años. Y a menos que hayamos descubierto el nirvana, este mercado no continuará siendo serio y el colapso eventualmente ocurrirá. Pero predecirlo o anticiparlo con exactitud es difícil, especialmente en un mundo desinflacionario donde los rendimientos reales se distorsionan por la disminución del dólar. Y estas son las declaraciones del propio Peter Schiff acerca de todo lo que acabamos de ver. Lo que estamos viendo hoy es solo otra indicación de la naturaleza de casino del mercado de valores actual, que es completamente el subproducto de las tasas de interés artificialmente bajas y la inflación que la Reserva Federal y otros bancos centrales nos han creado hasta ahora. Estos ejemplos de excesos especulativos no han marcado el tope en el mercado, como acabo de decir. Ahora estamos en nuevos máximos históricos, por lo que no sé si esta es la última iteración de la fiebre especulativa o significa que los mercados tocaron techo, pero proporciona información adicional sobre la evidencia de una burbuja en este mercado que eventualmente se derrumbará. Si no ahora, en algún momento pronto, y si no se derrumba es solo porque el dólar se derrumbará en su lugar y terminaremos con una peligrosa hiperinflación que nos arruinará. Pero si el mercado baja, todo se derrumbará aún más rápido y más lejos en términos de dinero real. Entonces, si tenemos una hiperinflación, sí, estas burbujas implosionarán, pero no podrás ver la implosión si tu prisma es el dólar estadounidense. Será mucho más visible si lo miras a través de la lente del oro.
Pregúntate si realmente crees que el entorno laboral pueda continuar durante otra década. Por último, mira este revelador vídeo y suscríbete para seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.